Hemos buscado en la Escritura los elementos necesarios para hacer una definición personal de la Iglesia, teniendo en cuenta que la Biblia, como libro de Dios, no es un libro de definiciones, pero hemos visto elementos suficientes para poder llegar a la conclusión bíblica de lo que es la Iglesia, como ese cuerpo de creyentes salvos por gracia, regalo de Dios a su Hijo, regenerados por el Espíritu, unidos vitalmente a Cristo, de condición celestial, en fin, todas esas cuestiones que maravillan cuando a la luz de la Biblia descubrimos qué es lo que la Escritura revela acerca de la Iglesia. Hemos visto que la Iglesia obedece a un propósito de Dios para esta dispensación, y que en esta dispensación el misterio dispensacional o el elemento dispensacional fundamental es la Iglesia. A veces se llama a esta dispensación la dispensación de la gracia, pero todos los que estudiáis o conocéis el sistema de interpretación dispensacional sabréis discernir o distinguir que en cada dispensación se llama así por una característica especial que no había en las anteriores ni hay en las siguientes, en las cuales Dios trata de una forma específica con el hombre y con el mundo. De manera que el primer hombre que se salvó a lo largo de la historia de la humanidad, el primer salvo, fue ¿de qué manera? Por gracia. Y el último que se salva en el final de los tiempos, ¿cómo será? Por gracia. Luego, la gracia no es ninguna novedad en el tiempo presente. Lo que es una novedad en el tiempo presente es la Iglesia, que eso sí no estuvo en ninguna dispensación anterior. Y el apóstol habla de que este es el misterio. Y Cristo habló de las parábolas del misterio del reino, el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Por tanto, yo prefiero, como no es doctrina fundamental, es definición teológica, yo prefiero llamar a esta dispensación la dispensación de la Iglesia, que la dispensación de la gracia. En este tiempo Dios tiene un propósito, fundar su Iglesia. Y esta Iglesia es un pueblo de fundación divina, en la cual, como veíamos también estos días atrás, las tres personas de la deidad intervienen específicamente en el acto redentor. No hay nada en cuanto a salvación en el que no intervengan necesariamente las tres personas divinas. Así ocurrió ya con la eterna planificación de la redención, antes de la constitución del mundo, en cuyo momento las tres personas asumen distintos aspectos a ejecutar en el cumplimiento del tiempo por cada una de ellas para el ejercicio divino de la salvación. La salvación nunca es asunto de hombres, sino asunto de Dios. La Biblia define la salvación de esta manera: la salvación es del Señor, Salmo 3.8 o Jonás 2.9. El hombre es el elemento privilegiado en la salvación, pero todos los elementos necesarios para la salvación son dados soberanamente y omnipotentemente por la acción de Dios en bendición para el hombre. Ya vimos este asunto, vimos la Iglesia, por tanto, como un pueblo redimido, y ayer pasamos un rato largo viendo la unidad de este pueblo. Este pueblo es uno. No hay muchas iglesias, hay una sola iglesia, la Iglesia de Cristo. Hay múltiples congregaciones locales, y estas congregaciones locales pueden, por historia o por lo que tú quieras, llamarse de distintas maneras, hacer determinados énfasis en aspectos doctrinales, tanto principales como generales. Indudablemente toda iglesia local cristiana tiene los mismos 9 elementos de doctrina fundamental, por eso es una iglesia cristiana, pero puede tener distintas interpretaciones en cuanto a doctrina general. Sin embargo, todo aquel que es salvo por gracia mediante la fe ha sido incorporada no a una iglesia denominación, sino a la única iglesia de Jesucristo. Por tanto, pertenece al cuerpo de Cristo en este tiempo, cuya cabeza es el Señor. Vimos la unidad. Y recordaréis que hay un elemento necesario que entender en todo este estudio sobre la Iglesia. Tenemos que saber claramente qué es la Iglesia y cuál es el deseo de Dios sobre la Iglesia, en relación con la Iglesia, para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Y ayer os decía, con mucho cariño, pero con mucho énfasis, que todo aquel que toca la Iglesia de Cristo está tocando a Cristo mismo. De manera que tenemos que tener mucho cuidado con la Iglesia,
Y el apóstol Pablo escribió toda una carta a un colaborador suyo, gran conocedor de la Biblia, con un solo propósito: que sepa cómo conducirse en la Iglesia de Jesucristo. Hoy vamos a notar algo acerca de la inauguración de la Iglesia. Llamo vuestra atención al capítulo 1 del libro de Hechos. Tenemos aquí a nuestro hermano lector, le vamos a tener que hacer una medalla especial por servicios distinguidos. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien, el libro de los Hechos, como sabéis, es un libro singular en el Nuevo Testamento. Hay cosas irrepetibles. Es decir, se produjeron en los tiempos en que se escribió el libro, en el entorno de aquel tiempo, que no se pueden repetir hoy. El descenso del Espíritu Santo no se va a repetir jamás. Hay cosas repetibles y hay cosas opcionales en el libro de Hechos. Ahora, cuando se abre el libro de Hechos, necesariamente hay una introducción tocante a Jesucristo como base de la Iglesia. Notaréis que el evangelista Lucas dice que en el primer tratado, es decir, en el Evangelio, él inició a detallar las cosas que Jesús había comenzado a ¿qué? A hacer y a enseñar. Jesús es un personaje muy singular. Nosotros solemos enseñar y luego tal vez hacemos. Cristo primeramente hizo, luego enseñó. Es decir, la enseñanza de Jesús podría ser perfectamente en muchos aspectos una enseñanza silenciosa, sin palabras, simplemente con sus hechos. De la misma forma, el creyente no debe atreverse a enseñar nada de aquello que no esté dispuesto a obedecer y a cumplir. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y de pronto, nos dice Lucas, hasta un momento en que fue recibido arriba. Luego, Jesús, la enseñanza de Jesús, no fue solo durante el tiempo de su ministerio terrenal, sino después de su muerte y de su sepultura y de su resurrección. El Señor estuvo enseñándoles, dándoles instrucciones, hablándoles de mandamientos y enseñándoles muchas cosas acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Otra cuestión, otra vez, la palabra reino de Dios. Reino de Dios, el reino que Jesús enseñó, no solo tenía que ver con un reino futuro y escatológico, sino con un reino presente. De manera que Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo predicaba el evangelio ¿de qué? Del reino. ¿Y cuál era el evangelio del reino? El mismo evangelio de Juan y el mismo evangelio nuestro. El evangelio de Juan, a veces algunos dicen, es un evangelio de la antigua dispensación. Paremos un momento, porque la Biblia llama al evangelio de Dios el evangelio eterno. Es decir, el mensaje del evangelio tiene fundamentalmente la misma base con distinta expresión. Juan predicaba de esta manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es el evangelio nuestro? Naturalmente que es nuestro evangelio. De manera que el evangelio del reino, Cristo viene predicando el reino, Cristo habla del reino. ¿Y qué entendían los discípulos sobre el reino? El reino mesiánico. De manera que no entendieron nada de lo que el Señor le había enseñado durante 3 años. Eran así de duros. Tenían un esquema teológico metido en su cabeza que no eran capaces de superar. Porque a lo largo de todo el tiempo, especialmente después de la transmigración de Babilonia, reino de Israel para los judíos era lo mismo. Y el reino mesiánico de Cristo era restaurar el poder del reino a Israel y devolvérselo para que fuese la principal nación entre las naciones. No es eso solo, el reino de Dios. El reino de Dios es la esfera donde Dios ejerce su autoridad y hay personas, hay seres inteligentes que le obedecen. De manera que, como le habla del reino, Cristo les envía a predicar ¿qué cosa? El evangelio, el mismo evangelio que Él les había enseñado.
Y es muy notorio, muy notable observar que en los evangelios, especialmente Marcos, por ejemplo, se dice que Cristo vino predicando el evangelio del reino en todas las ciudades, en todas las aldeas. Por tanto, el mismo mensaje de Cristo era el mensaje que ellos tenían que predicar. Ahora, este mensaje que va a traer como consecuencia la salvación de millones de seres a lo largo de la historia de la Iglesia, que es el mensaje del evangelio único que la Iglesia puede predicar, este mensaje no puede ser pronunciado de cualquier manera, sino que tiene que ser pronunciado mediante el auxilio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque el Evangelio es la expresión visible del hecho salvador de Jesucristo. Es la expresión audible del hecho salvador de Jesucristo. Y el hecho salvador de Jesucristo tiene que ver con una acción del Cristo resucitado. No solo del Cristo que muere y del Cristo que es sepultado, sino del Cristo resucitado. Dice la Escritura en el libro de los Romanos, la epístola de los Romanos, no el libro, la epístola a los Romanos, no de los Romanos, porque la epístola la escribe Pablo, no es de los Romanos, es a los Romanos. En esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo fue entregado por nuestros pecados y ¿qué? Resucitado para nuestra justificación. Luego, toda la obra redentora realizada por Jesucristo constituye el meollo de la predicación del Evangelio. Ahora, este mensaje poderoso transformador se aplica, se expresa, se manifiesta mediante una acción del Espíritu. De ahí que le dice a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Señor iba a enviar del Padre, Él y el Padre iban a enviar al Espíritu Santo. Como el Padre envió a Jesucristo con una misión, así el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo con otra misión. Misión reveladora y misión de enseñanza. Y dice el Señor Jesucristo, Juan habló de esto, por tanto todos vais a ser bautizados con el Espíritu Santo. Comienza un tiempo de silencio, digamos así, un impasse de tiempo. Los discípulos que escuchan al Señor no entienden gran cosa y la pregunta que le formulan a Cristo tiene que ver con el reino mesiánico. Le dice, entonces, Señor, ¿vas a instaurar el reino a Israel en este tiempo? Si yo tengo un grupo de personas así a mi alrededor y después de 3 años de hablarles de un tema no lo entienden, o los mato a ellos o me mato yo. Esto no hay duda ninguna. Pero el Señor es paciente con ellos y el Señor les dice, bueno, mire, ya el Espíritu Santo que va a venir tomará de lo mío y os lo hará saber. Sois así, le dejo en sus manos que despeje vuestra mente y tengáis por fin, de una vez por todas, que entender el significado del reino de Dios. Ahora el Señor asciende a los cielos, se produce ya la entronización del Redentor y se abre de una forma definitiva el tiempo que permite la fundación absoluta de la Iglesia, no en un Cristo muerto, sino en un Cristo vivo, glorioso y resucitado. Ahora los discípulos se vuelven, versículo 12, voy corriendo por encima de ese capítulo 1, se vuelven a Jerusalén y entran a un tiempo de espera. Nada mejor en ese tiempo de espera que hacer algo, que es orar. De manera que los discípulos regresan a Jerusalén y hay un conjunto de personas en oración. Versículo 14, por favor, leámoslo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En este texto hay una cosa enormemente curiosa que no se suele dar habitualmente, ni en castellano ni en griego, y es la incorporación de 2 preposiciones continuadas que separan los puntos de la oración y que los vinculan estrechamente. Todos estos perseveraban unánimes con oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La construcción de esa oración exige entender que todo este grupo de personas, mientras esperaban el descenso del Espíritu Santo, estaban orando. Y de pronto, el Señor de la Iglesia interviene. Y por medio de Pedro, hablando en el poder del Espíritu, es decir, por revelación de Dios, dice, es necesario que escojamos a uno más
Dentro de este grupo de 11 hombres que ahora somos, escojamos a uno más para que quede completo el número de testigos que antes tenían, y comienza la elección por última vez en la historia antes de la Iglesia mediante las suertes. Algunas personas suelen decir que esto no había sido inducido por Dios, porque Dios no se revela por suertes en el Nuevo Testamento. Queridos míos, es que hasta el capítulo 2 del libro de Hechos sigue siendo todavía Antiguo Testamento. Porque hay un templo, hay un sacerdocio, etcétera, etcétera. Es verdad que la cruz se había producido, pero no se había inaugurado la iglesia, ¿verdad? Luego el sistema es de funcionamiento idéntico a la antigua dispensación. Y una de las formas de escoger en la antigua dispensación, o que Dios utilizaba, era mediante la elección por suertes. Y aquí se elige a Matías, y con esta elección se cierra lo que se llama técnicamente el colegio apostólico. De manera que tenemos los 12 apóstoles, testigos de Cristo, que habían estado con Jesús, que vieron su muerto, que estuvieron en los tiempos de su resurrección, que oyeron sus enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego va a haber un apóstol especial, distinto a estos, que es Pablo. Pablo es un apóstol específico, seleccionado por Dios, elegido por Dios, con un ministerio también específico. Es el apóstol de Cristo a los gentiles. De manera que el apóstol Pedro ha estado actuando perfectamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Un paréntesis ahí porque tiene mucha importancia. El apóstol Pedro, como la religión contraria lo ha situado en donde no debe, nosotros lo situamos en donde no corresponde. De manera que, ¿quién es el apóstol de los apóstoles para los evangélicos? Claro. ¿Y quién es el apóstol del amor? ¿Y Pedro? Pedro es un mal menor que soportará, por favor. Somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Juan fue un sectario y un iracundo. Solo fue discípulo del amor después de la cruz, nada más. Y Pablo, aún después de la cruz en su apostolado, se le asomó la carne de vez en cuando a las orejas, porque ahí tenéis el gran lío con Bernabé. Las obras de la carne son contiendas. Bueno, bien. Entonces, situemos las cosas como son. No hay duda alguna que Pedro tiene una importancia capital en muchas cosas, como portavoz del colegio apostólico, como primer predicador del evangelio del reino a los judíos, como primer predicador del evangelio del reino a los gentiles. No es cualquier cosa Pedro. Y la prueba de ello es que es el único apóstol a quien Cristo directa y personalmente le encomendó el pastorado de su grey. Así que el apóstol Pedro tiene una enorme importancia, y el conocimiento teológico de Pedro y las expresiones teológicas de Pedro en alguna medida superan a los conceptos que Pablo expresa. No digo que lo superen en teología, porque los dos tenían la misma doctrina, ¿entendéis esto? Pero el apóstol Pedro, entre otras cosas, es el único hombre en el Nuevo Testamento que hace un cambio radical en el espíritu profético entre la antigua y la nueva dispensación. En la antigua dispensación los profetas recibían una revelación de parte de Dios que muchas veces ellos mismos no entendían. Investigaban en qué tiempo, a qué persona correspondían estas cosas. En cambio, en el Nuevo Testamento, la profecía, la escatología, los acontecimientos del futuro fueron dados anticipadamente, hechos visibles anticipadamente en la transfiguración. De ahí que Pedro diga en sus escritos que no hablamos como de fábulas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué? Su majestad. Y aquellos que estáis estudiando profecía bíblica y especialmente Apocalipsis, os vais a dar cuenta enseguida de algo. Todo el contenido profético del Apocalipsis es la traslación de acontecimientos del día de Jehová del Antiguo Testamento a la situación actual, mediante una renovación que el Espíritu Santo da de profecías concretas del Antiguo Testamento. A veces decimos, es una novedad. ¿Una novedad en qué? En ciertos aspectos muy limitados, pero todo el resto es una traslación. De ahí que entendamos que Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, dice que estaba en el Espíritu, ¿en dónde? En el día, no en el domingo, sino en el tiempo de la gran tribulación. Y aquello que él, como un israelita, no podía encajar realmente en la profecía, lo encaja por revelación del Espíritu en toda la panorámica profética que tiene que ver con el futuro, y que Cristo había anticipado en su sermón profético, Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Ahora, el Señor asciende a los cielos, el Señor escoge, se completa el círculo, y de pronto
y de pronto, capítulo 2, surge el acontecimiento capital en la inauguración de la Iglesia. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 13, leemos primeramente el versículo 1 hasta el versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, los apóstoles esperando el acontecimiento que Cristo le había dicho. Y de pronto se inicia la fiesta de las primicias, se inicia Pentecostés. Esas primicias era simbólicamente la ofrenda de un manojo de los primeros frutos que se entregaban al Señor como reconocimiento y gratitud por lo que Él había hecho y por lo que Él iba a hacer. Indudablemente las primicias en el Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 15, tienen que ver con la resurrección y el programa de resurrecciones. Y el primer elemento del programa de resurrecciones, ¿quién fue? Cristo. Por tanto, después de haber recibido ya, de haber comenzado ya el programa de resurrecciones, esperando ellos el acontecimiento que Cristo les había dicho, se produce una conmoción. Se produce un estruendo, versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo. No vino un viento recio que hizo un estruendo, no. Se produjo un sonido que viene del cielo, semejante, equivalente al que produce un viento recio que corre. No era muy normal un sonido de esta dimensión. Lo voy a expresar de otra manera. Imagínate una ráfaga huracanada de viento. Ese sonido que viene del cielo no lo escuchan solamente los apóstoles, o tal vez el número de creyentes congregados en Jerusalén, lo escucha todo el pueblo. Y se produce, y el sonido orienta a la gente según una determinada dirección. ¿Hacia dónde? Hacia donde estaban estos. Viene este estruendo, la cual llena la casa, el sonido llena la casa, por tanto la gente sabe que el sonido se produce dentro de aquella casa donde están los apóstoles. Y de pronto a los que están en la casa se les manifiesta la presencia del Espíritu mediante lenguas repartidas, no de fuego, sino como de fuego. Yo sé que todos vosotros sabéis que la visibilidad de las personas divinas es uno de los estudios esenciales en espiritualidad trinitaria. De manera que al Padre nadie de los hombres le ha visto ni le puede ver jamás. Cada vez que el Padre se manifiesta su presencia, lo hace mediante sonido, mediante terremotos, mediante gloria, en fin, todo lo que manifiesta la presencia de la persona divina, pero el Padre no es visible al creyente. Dios es espíritu. El Padre se hace visible a los creyentes por medio de Jesucristo. Jesucristo es quien hace visible lo invisible. Es el que aproxima al hombre en todos los aspectos la deidad. La segunda persona divina siempre se manifestó en sus manifestaciones preexistentes, siempre se manifestó como un hombre. Recordáis que el ángel de Jehová es una manifestación visible de la deidad en forma corporal como de hombre. Dios en forma de hombre se manifestó a Abraham, se sentó con él, comió a su lado. Y Abraham lo vio venir por el camino junto con otros ángeles materializados también y no distinguía quién era. Creía que eran tres peregrinos que pasaban, tres caminantes que pasaban, a quienes invitó a comer. Por tanto, siempre la segunda persona, única persona divina que va a quedar revestida de humanidad, se manifiesta como hombre. El Espíritu Santo se hace visible en formas corporales que manifiestan su presencia. Por ejemplo, se hizo visible probablemente a Juan y también a Cristo. Cristo, por supuesto, lo vio como paloma. Y aquí aparece una forma corporal como de lenguas de fuego repartidas. Ahora, esto que indica presencia de Dios, sonido, Dios está ahí. Visible en forma de llama, Dios viene para los discípulos o para los creyentes, todos fueron, ¿qué? Llenos. Primera vez que esto ocurre en la historia de la humanidad. Jesús dijo a los discípulos: el Espíritu que está con vosotros y estará en vosotros. Hay un cambio de posición.
En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, tomaba a una persona, comunicaba mensajes a los profetas, conducía las acciones, daba poder al pueblo, lo que tú quieras. Pero ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Digamos así, en el exterior. No era ninguno de la antigua dispensación naos, santuario de Dios. En la nueva dispensación el Espíritu viene para tomar posesión de su templo, del templo de Dios en esta dispensación. Recordáis, creo que lo dije, no sé si fue el primer día o el segundo día, que dije que cuando Dios inauguró, los hombres inauguraron por orden de Dios, vamos a expresarlo con claridad y con precisión, los santuarios que hubo en la tierra, el tabernáculo y luego el templo de Salomón, la gloria de Dios llenó el templo. ¿Por qué? Era la expresión visible de que Dios tomaba propiedad, posesión de su santuario. En la presente dispensación no hay santuario, cada uno de nosotros somos templo para el Señor. Y la Iglesia como comunidad de templos en forma individual es el gran santuario de Dios en el cual Dios viene, se relaciona con su pueblo y está presente en medio de la congregación de creyentes. De manera que este templo que es la Iglesia de Jesucristo es tomada en posesión como santuario de Dios. ¿Por quién? Por la manifestación del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, la presencia del Espíritu Santo conduce a unas manifestaciones visibles de la realidad espiritual. Leemos el versículo 4 de nuevo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo quiero hacer una precisión. No entro en modo alguno a considerar con vosotros vuestra interpretación sobre qué es esto de lenguas. Solo digo lo que hay en el texto griego, en forma técnica. Lenguas en todo el Nuevo Testamento es igual a idiomas. ¿Está claro? Idiomas traducibles. De manera que todos son llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les capacita para hablar en lenguas. ¿En qué idioma hablaban los discípulos? En arameo, fundamentalmente. ¿Entendían el hebreo? Seguro que sí, la mayoría de ellos por lo menos. Pero aquí se nos dice que estos hombres hablaban en idiomas concretos. Y aquí está una relación de naciones con sus propios idiomas. Vamos por puntos. Ahora, el Espíritu Santo les daba que hablasen a cada uno en distintas lenguas como el Espíritu Santo quería. Pero en Jerusalén entonces estaban residentes. No quiere decir que vivían en la ciudad de forma permanente, sino que muchos de ellos habían acudido a Jerusalén a esta festividad, una de las grandes festividades hebreas. Moraban en Jerusalén varones judíos y algunos varones, no solo de Jerusalén, sino otros judíos de otras naciones, eran varones piadosos. Es decir, venían a Jerusalén no simplemente por el show de una fiesta, sino que venía a Jerusalén por el cumplimiento obediente de las determinaciones legales que Dios había establecido. Y cuando se hizo este estruendo, claro, ¿qué pasó? Tú imagínate que estás en tu ciudad y de pronto en tu barrio oyes un zambombazo tremendo. Y viene el ruido de una casa. ¿Qué haces? Vas a ver qué pasó. ¿Qué le pasó? Le habrá reventado el tubo de gas a este hombre. De modo que vas a aquella casa. Se congregan todos allí. La multitud corre hacia allí y de pronto se quedan parados, confundidos, no entienden qué está ocurriendo, porque cada uno que les oía hablar en su propio idioma. Cuando tú investigas a fondo el texto bíblico tienes dos alternativas aquí. Los discípulos hablaban en idiomas diferentes y los hombres le oían en sus idiomas. Es lo más probable. Otro, cada uno de ellos comprendía la lengua que hablaban los discípulos, como si fuese su lengua propia. Pudiera ser. De otra manera, Dios revierte, da una expresión de bendición en lo que antes el pecado había constituido como una maldición. Cuando tú estudias lenguas en la Biblia, por favor, nunca se te ocurra empezar ni en Romanos ni en Corintios. Las lenguas tienes que comenzar en Génesis, como toda la doctrina bíblica. No hay ninguna doctrina bíblica que no tenga su arranque de los orígenes, es decir, ¿de dónde? De Génesis. Y cuando tú estudias las lenguas en Génesis, después del diluvio, primera vez que se ocurre, ¿son bendición o maldición? Maldición. ¿Advertencia, manifestación de juicio? Seguro que sí.
Y cuando sigues adelante y buscas la otra referencia a las lenguas, la encontrarás en las profecías. Y aquel texto tan conocido de que en otros labios, con otras lenguas hablaré a este pueblo, y ni aun así, juicio sobre Israel. Y ahora vienen las lenguas en el Nuevo Testamento. Advertencia absoluta de juicio para los judíos. Permitidme aclarar un poco un par de conceptos para que entendamos bien esa trayectoria. Yo paro ahí. La ley había establecido sacrificios expiatorios para todos los pecados, ¿o no? Seguro. Un israelita cometía una falta y tenía un sacrificio reparador. ¿No es esto? No hay sacrificio expiatorio para el pecado voluntario. No solo en la ley, sino que lo dice también la carta a los Hebreos. Nadie que cometa un pecado voluntario tiene establecido por Dios un sacrificio expiatorio. Ese pecado voluntario significa el pecado que dices abierta y ofensivamente a Dios. Tú dices blanco, yo digo negro. ¿Dónde está? Hay una voluntariedad para el pecado. El más grave de todos esos pecados voluntarios tenía que ver con la mentira, la blasfemia contra el Espíritu Santo que se cometía en la presencia del Mesías, acusándolo de haber hecho un pacto con Satanás y al Espíritu Santo de ser Satanás como instrumento, utilizando a Cristo como instrumento. Y dice la Escritura que ese pecado no tiene perdón. Ahora, el pecado de homicidio voluntario, hecho con premeditación, con alevosía, no tenía sacrificio expiatorio. Y cuando un judío cometía la muerte de una persona y se refugiaba en una ciudad de refugio, y luego se demostraba que no había sido homicidio involuntario, sino voluntario, ¿qué hacían con él? Le ejecutaban la sentencia. El pueblo de Israel, conociendo que el Mesías es inocente y que Cristo es justo, absolutamente y perfecto, pidió ¿qué cosa? Su muerte. Cometieron un pecado voluntario. No hubieran tenido perdón, digamos así, legalmente no habría sacrificio, a no ser por la acción en la cual Cristo revierte ese pecado y lo considera como involuntario. ¿Cuál fue la primera palabra de Cristo en la cruz? Padre, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen. En esa enorme dimensión hay un tiempo de gracia impresionantemente claro para Israel en el principio del ministerio de la Iglesia y de la predicación del Evangelio. Tiempo que va a concluir en cuanto a nación, no para salvación, sino para ejecución de juicio, cuando la invasión de Tito, años 70, en donde ya los judíos quedan dispersos a lo largo del mundo hasta el año 1948, que vuelven a constituirse como Estado entre las naciones. Ahora, a estos comienzan a oírles hablar cada uno en su propia lengua. Decía esto de las lenguas a causa de la identificación con juicio, y notad que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que las lenguas no son señales para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿A quién llama técnicamente, a quién se llamaba incrédulo específicamente en los evangelios? A los judíos. Cristo dice, no queréis creer, incrédulos. De manera que aquí tiene todo un enorme contexto este asunto. Bueno, como no es tema de estudio de esta noche, ni mucho menos, simplemente avanzó para llegar aquí. Les oímos hablar en nuestra lengua, los partos, los medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Poncio, en Asia, en Frigia, en Panfilia. No se puede dar una mayor relación de pueblos con idiomas propios. Les estamos escuchando. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y todos quedan atónitos, impactados. Notad tres cosas. Aquella multitud está todos atónitos. ¿Es así? Están todos perplejos, y algunos se burlaban. Aquí tenéis la distinción. Mientras que todos quedan atónitos, porque aquello es para todos, mientras todos están perplejos, ¿cómo es posible esto? Hay algunos que se burlan, y se burlan diciendo algo muy curioso: están borrachos. Era muy difícil que un borracho, sería bueno para los borrachos que pudiesen hablar en otro idioma, por lo menos podrían con el idioma pagar el vino que bebieron, pero no. Aquí están acusándoles de algo que no es. Ahora, Pedro interviene y poniéndose en pie, versículo 14 con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitéis en Jerusalén, oíd estas palabras. Primer argumento del discurso de Pedro: no pueden estar ebrios.
¿Por qué? Porque es la hora tercera del día. Si tú cuentas desde las 6 de la mañana, más o menos, que comenzaba el día de los judíos, esta hora serían las 9. A las 9 es muy difícil que alguien pueda estar borracho. Y la reacción de Pedro es muy sencilla. Vosotros sois piadosos. ¿Conocéis la Biblia? Sí. ¿Habéis leído la profecía de Joel? Sí. ¿Qué dice Joel? Que ocurrirán estas cosas. De modo que, fijaros, Pedro toma la profecía para centrar a aquella multitud. Toma la profecía de Joel. Ahora, cuando tú lees el párrafo 17 al 21, te formulas una inmediata pregunta. Luego, ¿la profecía de Joel tuvo cumplimiento? Y la respuesta habitualmente solo puede ser sí o no. De manera que para algunos dicen sí, tuvo cumplimiento. Otros decimos no tuvo cumplimiento. Alguien dice la mitad. No. Miremos por favor esto. Joel dice que Dios iba a derramar su espíritu ¿cuándo? En los postreros días. ¿En el tiempo actual? Sí, postreros días quiere decir periodo de tiempo actual. Seguimos. Sobre hijos e hijas, y estos profetizarán, verán visiones, y los ancianos soñarán. No tuvo esto ya cumplimiento el día de Pentecostés. Seguimos adelante. Sobre mis siervos, mis siervas derramaré mi espíritu, profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra señales. ¿Ha tenido cumplimiento esto? No. Todo esto tiene que ver con el tiempo de la tribulación. Ahora, Pedro tomó el discurso profético de Joel para decir, no se asusten ustedes porque esto que están viendo no es algo novedoso, inimaginable, porque ya Joel habló de esto. Luego vosotros teníais que tener claro que si Joel habló de que estas cosas y otras mucho peores, digamos así, de mayor dimensión, iban a ocurrir, no hay por qué asustarse y extrañarse, porque el sol se convertirá en tinieblas, no se convirtió en tinieblas entonces, la luna en sangre tampoco, antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Y ahora viene la salvación anunciada por Joel, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora ya están escuchando a Pedro, ¿no es esto? Fijaros con qué orientación funciona el Espíritu. Presten atención, hay algo profético que dice esto. Y todos están escuchando. Y de pronto, ¿cómo comienza el primer sermón del Evangelio? Y lo voy a dejar ahí. ¿Cómo? Versículo 22, leámoslo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Muy bien. Jesús dijo, vosotros, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis. ¿Cómo comienza el sermón? Jesús Nazareno. El Evangelio, hermanos, no es la exposición de la doctrina de la salvación, sino la proclamación del Salvador. Lo digo de otra manera. El Cristo y su obra no puede estar jamás fuera de un mensaje de Evangelio. ¿Me entendéis lo que quiero decir? El Evangelio que no es cristocéntrico no es Evangelio. Subir a un púlpito y contar muchas historias y muchas anécdotas no es Evangelio. Un Evangelio lo veremos enseguida. Lo dejo para la próxima clase. Un Evangelio que no proclame la cruz no es Evangelio. ¿Está claro o no está claro? Ahora, ¿se predica la cruz habitualmente en nuestros sermones de Evangelio? ¿Se habla de Jesús en la predicación del Evangelio? Yo sé que diréis sí. A veces se hace un largo discurso en donde Cristo no está y al final se invita a las gentes a acudir a un Cristo que no se ha predicado. Curioso Evangelio y curiosa predicación.